El día en que todo cambió. El vestido blanco pesaba como plomo sobre los hombros de Sofía Torres. Cada centímetro de encaje de chantilly importado, cada perla cosida a mano, cada detalle que debería haberla hecho sentir como una princesa, solo intensificaba la sensación de que estaba caminando hacia su propia prisión. Tenía 19 años, solo 19. Al otro lado de la puerta de madera maciza de la sacristía de la parroquia de San Jerónimo el Real, en el corazón de Madrid, cientos de invitados aguardaban, personas que no conocía, rostros de empresarios, socialités, políticos, todos allí para presenciar lo que llamaban la boda del año y lo que ella llamaba en silencio su sentencia. ¿Estás lista, Sofía? La voz de su tía Elena era tan gélida como siempre, sin rastro de afecto o preocupación genuina. Sofía se miró en el espejo una vez más. Sus ojos castaños, normalmente brillantes, estaban opacos. Su piel clara parecía pálida bajo el pesado maquillaje. Su largo cabello liso caía en cascada por la espalda, sujeto por un velo de 1,5 metros que parecía un manto de rendición. «No quiero hacer esto», susurró con la voz quebrada. No era la primera vez que lo decía, ni la 10ª. Tío Marcos, un hombre corpulento de mirada dura, dio un paso al frente. Sus dedos agarraron el brazo de Sofía con la fuerza suficiente para dejar marcas. «Vas a hacerlo, niña», siseó en voz baja, para que nadie más lo oyera. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te acogimos cuando te quedaste sola a los 15 años. Te dimos un techo, comida, educación. Esta es tu forma de agradecérnoslo. Sola». La palabra resonó en la mente de Sofía como una campana fúnebre. Había perdido a sus padres 4 años atrás, en una noche lluviosa en la autovía A6. Un segundo, un único segundo de distracción de un conductor, y toda su vida se había desmoronado. Tío Marcos y tía Elena la acogieron, sí, pero nunca como familia, siempre como una carga, una obligación, algo que debía ser tolerado. Y ahora la estaban vendiendo. La palabra era cruda, brutal, pero era la verdad. Tío Marcos tenía deudas de juego que amenazaban con destruirlo. Y Alejandro Vega, el multimillonario, el magnate, el hombre al que nunca había visto en persona hasta hacía 3 semanas, ofreció una solución: matrimonio a cambio de dinero y el perdón de las deudas. Sofía aún recordaba la primera vez que escuchó su nombre. ¿Alejandro Vega, el dueño de Vega Holdings?, había preguntado incrédula, cuando sus tíos se sentaron con ella en el pequeño y sofocante salón de la casa en la que vivían en Getafe. «El mismo», había respondido tío Marcos con los ojos brillando de una codicia mal disimulada. «Tiene 47 años, es el 8º hombre más rico de España según Forbes, y quiere casarse contigo». «Pero, ¿por qué? Ni siquiera me conoce». «No importa el por qué», la interrumpió bruscamente tía Elena. «Importa que es la oportunidad de tu vida. Tendrás todo lo que siempre has querido». «No quiero esto. No quiero casarme con un hombre que no conozco, que tiene edad para ser mi padre». Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. 2 semanas después, allí estaba ella. La música comenzó a sonar. El canon de Pachelbel resonó en las paredes de piedra de la iglesia centenaria, y las puertas se abrieron. Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. El pasillo se extendía ante ella como un túnel infinito. Flores blancas y lilas decoraban cada banco. Las velas parpadeaban en candelabros de plata. Todo era perfecto, deslumbrante, digno de una revista de bodas de lujo, y al final del pasillo, bajo el arco de rosas blancas, estaba él, Alejandro Vega. Sofía parpadeó, sorprendida a pesar del miedo que la consumía. Lo había visto solo de lejos, rápidamente, durante la firma del contrato prenupcial, pero ahora, bajo la suave luz que entraba por las vidrieras, podía verlo claramente. Era guapo, innegablemente guapo. Alto debía medir 1,90 m, hombros anchos bajo el impecable smoking italiano, cabello negro con hebras grises en las sienes, corto y peinado hacia atrás, la postura erguida de quien estaba acostumbrado a mandar, a ser obedecido. Pero fueron los ojos los que la capturaron. Incluso a distancia podía verlos, verde oscuro, intensos, fijos en ella con una expresión que Sofía no podía descifrar. «Vamos, anda». Tío Marcos la empujó suavemente hacia adelante. Sofía comenzó a caminar. Cada paso parecía durar una eternidad. Los rostros se giraban para verla, sonrisas educadas,
susurros de admiración por la belleza del vestido, de la novia, de la ceremonia. Nadie lo sabe, pensó con amargura. Nadie sabe que me están vendiendo como si fuera ganado. Mantuvo los ojos en el suelo, pero a cada paso se acercaba más a él. Y entonces, cuando estaba a solo 3 metros, levantó la mirada. Alejandro la miraba directamente, y había algo en sus ojos. ¿Piedad? ¿Tristeza? Sofía no lo sabía. Tío Marcos la entregó sin ceremonias, como quien se deshace de una carga, y fue a sentarse junto a su esposa en la primera fila. Sofía subió los 2 escalones hasta el altar. Sus manos temblaban tanto que el ramo de rosas blancas se balanceaba visiblemente. Alejandro extendió la mano. Ella dudó. Luego, lentamente, puso su mano en la de él. Su mano era grande, cálida, firme. Los dedos se cerraron suavemente alrededor de los suyos, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su brazo. El sacerdote comenzó la ceremonia. Sofía apenas oía las palabras, algo sobre amor, compromiso, fidelidad, palabras vacías para una boda vacía. Alejandro Vega, aceptas a Sofía Torres como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Acepto. La voz de Alejandro era profunda, firme, resonando por toda la iglesia. El sacerdote se volvió hacia ella. Sofía Torres, ¿aceptas a Alejandro Vega como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la iglesia podían oírlo. Sintió la mano de Alejandro apretar la suya, muy suavemente. No era amenazante, era casi reconfortante. «¿Sofía?», insistió el sacerdote. Una lágrima rodó por su mejilla, manchando el maquillaje perfecto. «Yo...», su voz era un susurro ronco. «Yo acepto». Las palabras salieron como una confesión de derrota. El sacerdote sonrió, ajeno a la desesperación silenciosa de la novia. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido, yo os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Sofía cerró los ojos preparándose para lo inevitable, pero el beso que vino no fue el que esperaba. Alejandro se inclinó y sus labios tocaron su mejilla. Fue solo un roce suave, respetuoso, casto. Cuando se apartó, Sofía abrió los ojos, confundida. Él la miraba con esa misma expresión indescifrable. Los invitados aplaudieron. La música triunfal resonó. Les llovía arroz mientras bajaban por el pasillo de la mano. Sofía estaba casada y absolutamente aterrorizada por lo que vendría después. La recepción se celebró en la terraza del Círculo de Bellas Artes. Desde la azotea, la vista panorámica de Madrid se extendía infinitamente. Edificios iluminados, avenidas que pulsaban con vida, las torres Kío iluminadas a lo lejos, la Gran Vía brillando como una arteria luminosa. Era para quitar el aliento. En cualquier otra circunstancia, Sofía habría quedado maravillada, pero en ese momento apenas podía respirar. Sentada en la mesa principal, al lado de Alejandro, empujaba la comida cara en el plato, lubina a la sal, jamón ibérico de bellota, 1000 delicias que ni siquiera sabía pronunciar. Todo sabía a cenizas. Alejandro conversaba con los invitados que se acercaban en un flujo constante. Empresarios, políticos, gente de poder que Sofía solo veía en la televisión. Hablaba en un castellano fluido, su acento apenas con un ligero deje que no podía identificar del todo, pero que hacía su voz aún más hipnótica. «¡Felicidades, Alejandro! ¡Una novia preciosa!», exclamó un hombre canoso con un traje azul marino, estrechando su mano con vigor. «Gracias, senador», respondió Alejandro con cortesía, pero Sofía notó que su sonrisa no llegaba a los ojos. Cada pocos minutos, los ojos de Alejandro se deslizaban hacia ella. Sofía sentía el peso de esa mirada, pero no podía devolvérsela. Tenía el estómago demasiado revuelto. «Tienes que comer algo», dijo Alejandro en voz baja, solo para que ella lo oyera, su voz sorprendentemente amable. «No tengo hambre», respondió Sofía, manteniendo los ojos fijos en el plato. Hubo una pausa. Entonces Alejandro tomó un tenedor y puso un pequeño trozo de lubina en un plato limpio, junto con algunos espárragos. «Al menos esto», empujó el plato hacia ella. «No has comido nada en todo el día». «¿Cómo lo sabe?», pensó Sofía,
pero no preguntó. Tomó el tenedor, más para evitar llamar la atención que por ganas de comer, y se llevó un pequeño bocado a la boca. La noche se arrastró como si fuera melaza. Hubo discursos. Tío Marcos habló de una bendita unión, con una falsedad que le provocó náuseas a Sofía. Alejandro dio un discurso corto, agradeciendo la presencia de todos, su voz firme y controlada. En ningún momento mencionó el amor. Sofía se dio cuenta. Era como si ambos estuvieran representando una obra de teatro, recitando líneas que no sentían. Cuando finalmente llegó la hora del vals de los novios, Sofía sintió que el pánico le oprimía la garganta. Alejandro se levantó y le tendió la mano. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y por un breve segundo, Sofía juró ver comprensión en ellos, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. ¿Vamos?, preguntó suavemente. Sofía puso su mano en la de él y se dejó guiar hasta el centro del salón. Las luces se atenuaron. Un foco los iluminó. La música comenzó. Un vals clásico, suave y melancólico. Alejandro colocó una mano en su cintura, firme pero sin apretar. Con la otra, sostuvo su mano. Empezaron a bailar. Sofía mantuvo la vista fija en el pecho de él, en el impecable smoking negro, en la corbata de seda negra. Cualquier cosa para evitar mirarlo a la cara. «¿Bailas bien?», comentó Alejandro mientras la guiaba por la pista, con una facilidad que sugería años de práctica. «Mi madre me enseñó», respondió Sofía automáticamente, y entonces su voz se quebró. Hablar de su madre siempre abría una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Sintió que Alejandro la acercaba un poco más, casi imperceptiblemente. «Lo siento», dijo, y había algo genuino en su voz. «Sé que perdiste a tus padres muy joven». Sofía finalmente levantó los ojos hacia él. De cerca, los ojos de Alejandro eran aún más impresionantes. Verde oscuro con pequeñas motas doradas, rodeados de pestañas oscuras. Había finas líneas en las comisuras, marcas del tiempo, y Sofía sospechaba de muchas preocupaciones. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sé muchas cosas sobre ti, Sofía», respondió, y no había amenaza en sus palabras, solo constatación. «Sé que te gusta leer, que tu autor favorito es Cervantes, que soñabas con estudiar filología hispánica en la Complutense. Sé que tus tíos nunca te lo permitieron. Sé que tienes miedo a las tormentas y que tu color favorito es el verde menta». Sofía lo miró, conmocionada. «¿Cómo sabes todo eso?». Alejandro esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Porque necesitaba saber con quién me estaba casando, aunque tú no tuvieras la misma opción». La música terminó. Los invitados aplaudieron, pero Sofía permaneció inmóvil un largo momento, mirando a aquel hombre que de repente parecía menos aterrador y más intrigante. Entonces tío Marcos subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. «Señoras y señores, ha llegado la hora de que los novios partan hacia su luna de miel», anunció con falso entusiasmo. Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. La luna de miel, la parte que más temía. Alejandro debió de sentirla temblar a su lado, porque se inclinó y le susurró al oído. «Respira, solo respira». Pero, ¿cómo podía respirar cuando sabía lo que vendría a continuación? Fueron escoltados fuera de la terraza bajo una lluvia de pétalos de rosa. Un lujoso coche negro esperaba en la entrada. Un chofer uniformado abrió la puerta. Sofía se metió en el asiento trasero, su voluminoso vestido ocupando la mitad del espacio. Alejandro entró después de ella, y la puerta se cerró con un suave clic que sonó como una sentencia final. El coche se puso en marcha, deslizándose por las calles iluminadas de Madrid. «¿A dónde vamos?», consiguió preguntar Sofía finalmente. Alejandro miró por la ventanilla antes de responder. «A Formentera. Tengo una propiedad allí. Una isla privada. Una isla privada». Claro, porque los hombres normales tenían apartamentos de vacaciones, pero los multimillonarios tenían islas. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos?». Su voz era tensa, contenida. «5 días», respondió Alejandro volviéndose para mirarla. «Sofía, sé que tienes miedo». «No sabes nada», replicó ella, sorprendiéndose a sí misma por la acidez de su voz. «Tienes razón», asintió él para su asombro. «No sé exactamente cómo te sientes, pero puedo imaginarlo». Sofía giró la cara, mirando por la ventanilla. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. Parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse.
¿Por qué hiciste esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué aceptaste este negocio? Hubo una larga pausa. Cuando Alejandro finalmente respondió, su voz estaba cargada de algo que Sofía no pudo identificar. Porque yo también tenía mis razones, dijo simplemente, y porque, a pesar de todo, me prometí a mí mismo que lo haría de la manera correcta. Sofía no entendió lo que quería decir, y tenía demasiado miedo para preguntar. Llegaron a un aeropuerto privado a las afueras de Madrid. Sofía ni siquiera sabía que existían aeropuertos así, pequeños, exclusivos, discretos. Un helicóptero negro esperaba en la pista, sus hélices ya girando perezosamente. Alejandro salió primero y le tendió la mano para ayudarla. Sofía la tomó, sus dedos temblando visiblemente ahora. Dentro del helicóptero se puso los auriculares que amortiguaban el ruido ensordecedor de las hélices. Alejandro se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. La aeronave despegó, y Madrid quedó atrás, convirtiéndose en un mar de luces que gradualmente desapareció en la oscuridad. Sofía cerró los ojos, tratando de controlar el pánico que crecía en su pecho como una bestia enjaulada. En unas pocas horas estarían solos, completamente solos, y no tenía ni idea de lo que pasaría cuando la puerta se cerrara detrás de ellos. El vuelo duró poco más de una hora, pero a Sofía le pareció una eternidad. Mantuvo los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, fingiendo dormir, aunque sabía que no engañaba a nadie, y mucho menos a Alejandro, que permaneció en respetuoso silencio a su lado. Cuando el helicóptero comenzó a descender, Sofía abrió los ojos y contuvo la respiración. Incluso en la oscuridad de la noche, iluminada solo por una generosa luz de luna, la isla era de una belleza deslumbrante. Aguas negras como la tinta rodeaban una masa de tierra cubierta de densa vegetación. Las palmeras se curvaban suavemente con la brisa marina, y en el centro, encaramada en una suave elevación, una casa moderna de cristal y madera brillaba con luz dorada. El helicóptero aterrizó en un helipuerto perfectamente iluminado. Alejandro bajó primero y una vez más le tendió la mano para ayudarla. Sofía salió y el vestido de novia se convirtió inmediatamente en un obstáculo ridículo. La pesada tela se arrastraba por la superficie del helipuerto y tropezó. Alejandro la sujetó por el codo, firme. «Con cuidado», dijo, y había genuina preocupación en su voz. Una pareja de mediana edad esperaba en la entrada de la casa. La mujer, de cabello canoso recogido en un moño, sonrió cálidamente. El hombre, alto y delgado, asintió con la cabeza. «Doña Amelia cuida de la casa», explicó Alejandro mientras caminaban, «y el señor Juan es responsable del mantenimiento y de la lancha. Viven en una casita al otro lado de la isla, pero estarán disponibles si necesitamos algo». «Sea muy bienvenida, señora Vega», dijo doña Amelia con genuina simpatía. «He preparado una cena ligera por si tienen hambre». «Señora Vega». El nombre sonó extraño a los oídos de Sofía. Ya no era Sofía Torres, ahora era Sofía Vega, la esposa del multimillonario. «Gracias, doña Amelia», respondió Alejandro, «pero creo que por ahora solo necesitaremos un poco de privacidad». «Claro, claro», asintió la mujer comprensiva. «He dejado toallas limpias en el baño y hay agua y fruta en la habitación. Cualquier cosa, no duden en llamarme». Ella y su marido se retiraron discretamente, desapareciendo por un camino iluminado por pequeñas luces en el suelo que llevaba, presumiblemente, a su casa. Y entonces Sofía se quedó a solas con Alejandro. La casa era impresionante. Suelo de madera clara, paredes de cristal que ofrecían vistas al océano, decoración minimalista, pero elegante. Alejandro la guió por una escalera de caracol hasta el segundo piso. «Esta es la habitación principal», dijo, abriendo una puerta de madera recuperada. Sofía entró y tuvo que admitirlo. Era magnífico. Toda la pared que daba al mar era de cristal, ofreciendo una vista despejada del océano plateado bajo la luna. Una enorme cama king size dominaba el centro de la habitación, cubierta con sábanas blancas inmaculadas. Velas aromáticas estaban distribuidas por la superficie, creando una atmósfera romántica que hizo que el estómago de Sofía se revolviera. «El baño está por aquí», señaló Alejandro una puerta a la derecha. «Tiene bañera de hidromasaje, ducha de efecto lluvia, todo lo que puedas necesitar. Doña Amelia te ha dejado algunos camisones en el vestidor». Sofía permaneció inmóvil en medio de la habitación,
con los brazos cruzados sobre el pecho, en una clara postura defensiva. Alejandro la observó durante un largo momento. Luego suspiró suavemente y caminó hacia ella. Sofía dio un paso atrás instintivamente. Él se detuvo manteniendo la distancia. «Sofía». Su voz era sorprendentemente amable. «Mírame». Ella levantó la vista a regañadientes. A la suave luz de las velas, el rostro de Alejandro tenía una cualidad casi vulnerable. «Sé que no querías esto», comenzó eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que tus tíos te forzaron a este matrimonio por razones egoístas, pero necesito que entiendas una cosa muy importante». Dio un paso más cerca, pero aún manteniendo una distancia respetuosa. «¿Estás a salvo?» Sofía parpadeó confundida por la extraña pregunta. «¿Qué? ¿Estás a salvo?», repitió más despacio, como si cada palabra llevara un peso inmenso. «Esa es la pregunta más importante que te haré esta noche y todas las demás noches. Estás a salvo conmigo, Sofía. No te tocaré a menos que tú quieras. No te forzaré a nada. Este matrimonio puede haber sido una imposición, pero tu cuerpo, tus decisiones, tu voluntad, todo eso es solo tuyo». Sofía lo miró sin palabras. De todas las cosas que esperaba que dijera, aquello no estaba ni remotamente en la lista. Alejandro caminó hasta el sofá en la esquina de la habitación y cogió una almohada y una manta que estaban dobladas allí. «Dormiré en el sofá del salón», anunció con calma. «Esta cama, esta habitación, son tuyas. Cuando y si un día quieres que me quede, me lo dirás, pero solo cuando te sientas realmente a salvo». Comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral, volviéndose una vez más. «¿Estás a salvo, Sofía?», preguntó de nuevo, y ahora ella podía ver la ardiente sinceridad en sus ojos. «Necesito oírte decirlo». La garganta de Sofía estaba apretada, las lágrimas le ardían en los ojos, toda la tensión, todo el miedo, toda la rabia que había contenido durante semanas finalmente encontraron una salida. Una lágrima rodó por su mejilla. «Lo estoy», susurró con la voz ronca. «Estoy a salvo». Alejandro asintió lentamente, y Sofía juró haber visto alivio en su rostro. «Buenas noches, Sofía», dijo suavemente, y luego salió cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Sofía se quedó de pie en medio de la habitación durante varios minutos, en completo shock. Luego, lentamente, sus piernas flaquearon y se dejó caer al suelo, el vestido de novia extendiéndose a su alrededor como una nube blanca, y por primera vez, desde que se enteró del matrimonio forzado, Sofía lloró, no de miedo o desesperación, sino de algo que no podía nombrar. ¿Alivio? ¿Confusión? ¿Gratitud? No lo sabía, pero por primera vez en semanas, Sofía se permitió sentir algo más que terror. Después de un tiempo indeterminado, se levantó y fue al baño. Tardó casi 20 minutos en quitarse el vestido de novia. Había millones de botoncitos minúsculos en la espalda que tuvo que desabrochar al tacto, contorsionando los brazos torpemente. Finalmente, libre de la prisión de encaje y perlas, se dio una ducha larga y caliente, dejando que el agua masajeara los músculos tensos de su cuello y hombros. En el vestidor encontró varios camisones de seda. Eligió el más sencillo, un camisón blanco de manga corta que le llegaba hasta las rodillas. Cuando finalmente se metió en la gigantesca cama, Sofía esperaba quedarse despierta toda la noche, con la mente dando vueltas con todo lo que había sucedido. Pero agotada emocional y físicamente, se durmió casi al instante, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. Sofía se despertó con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. Entonces el recuerdo llegó como una ola. La boda, el helicóptero, la isla, Alejandro diciendo, «¿Estás a salvo?». Se sentó en la cama, el cabello despeinado cayendo sobre sus hombros. La luz del sol entraba por las inmensas ventanas de cristal, bañando la habitación en tonos dorados. Por primera vez, Sofía pudo ver la vista completa. El océano azul turquesa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, las olas formando líneas blancas de espuma. Las palmeras se curvaban graciosamente con la brisa matutina. Era paradisíaco. Miró el reloj en la mesita de noche. 8:47. Su estómago rugió, recordándole que había comido muy poco el día anterior. A regañadientes, Sofía se levantó y fue al baño.
Se lavó la cara, se cepilló los dientes con los productos que estaban meticulosamente organizados en la encimera de mármol y se peinó. Todavía con el camisón blanco, abrió la puerta de la habitación con cautela y bajó la escalera de caracol. La casa estaba en silencio. Sofía exploró la planta baja, una amplia sala de estar con sofás blancos y cojines azul turquesa, una cocina gourmet totalmente equipada, un comedor con una mesa de madera para 12 personas. Y entonces lo vio. Alejandro estaba en la terraza que se extendía desde la sala de estar, apoyado en la barandilla de madera, mirando al mar. Había cambiado el smoking por ropa informal, una camisa blanca de lino con las mangas remangadas hasta los codos y pantalones de vestir gris claro. El pelo estaba ligeramente despeinado por el viento, parecía diferente, menos intimidante, más humano. Como si sintiera su presencia, Alejandro se giró. Sus miradas se encontraron. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. «Buenos días», fue Alejandro el primero en hablar con voz suave. «¿Has dormido bien?» «Sí», respondió Sofía, sorprendida de que fuera verdad. Alejandro señaló una mesa en la terraza donde había un desayuno completo. Frutas tropicales frescas, papaya, mango, piña, panecillos aún calientes, mermeladas artesanales, quesos, zumos, café en una cafetera de émbolo. Doña Amelia lo preparó antes de ir al pueblo del continente a hacer la compra. Explicó, «Vuelve mañana. Hasta entonces tendremos la isla para nosotros solos». La idea debería haberla asustado, pero extrañamente no lo hizo. Sofía se acercó vacilante y se sentó en una de las sillas. Alejandro esperó a que estuviera sentada antes de ocupar la silla de enfrente, manteniendo la mesa entre ellos, una distancia respetuosa. «¿Comes papaya?», preguntó tomando una rodaja y poniéndola en el plato de ella antes de esperar respuesta. Sofía asintió sin saber qué decir. Alejandro añadió otras frutas al plato, le sirvió zumo de naranja fresco en su vaso, le puso un panecillo caliente con mantequilla. «Debes de estar hambrienta», comentó preparándose su propio plato. Comieron en silencio durante unos minutos. Sofía tenía que admitirlo, estaba delicioso. La papaya era dulce y jugosa, el pan crujiente por fuera y tierno por dentro. «Sofía», comenzó Alejandro, y ella levantó la vista para encontrarlo observándola con atención. «¿Estás a salvo?». La pregunta de nuevo, esa extraña pregunta que le hizo la noche anterior. «¿Por qué sigues preguntando eso?». Finalmente se atrevió a preguntar. Alejandro dejó el tenedor, sus ojos verdes fijos en ella con una intensidad que la hizo querer desviar la mirada, pero se obligó a mantenerla. «Porque es importante», respondió simplemente. «Más importante que cualquier otra cosa». «¿Pero por qué?», insistió Sofía. «No lo entiendo». Alejandro permaneció en silencio un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, suspiró y miró al océano. «Cuando yo tenía 20 años, mi madre todavía estaba viva», comenzó, su voz adquiriendo un tono distante, casi melancólico. «La obligaron a casarse con mi padre cuando solo tenía 17 años. Una unión concertada entre familias, muy común en aquella época en Italia, de donde viene mi familia». Sofía se inclinó hacia adelante, sorprendida. Alejandro rara vez hablaba de su vida personal, al menos no en lo poco que ella lo conocía. «Mi padre era difícil», continuó Alejandro eligiendo las palabras con cuidado. «Controlador, autoritario. Mi madre nunca tuvo voz, nunca tuvo elección en nada. Crecí viendo el miedo en sus ojos cada vez que mi padre entraba en la habitación. Crecí viéndola encogerse, hacerse más pequeña, apagarse lentamente». Apretó la mandíbula. «Murió cuando yo tenía 25 años. Un ataque al corazón fulminante», dijeron los médicos. Pero yo sabía la verdad. Murió de tristeza, de una vida entera sintiéndose prisionera. Alejandro se volvió para mirarla de nuevo, y Sofía vio un dolor genuino en sus ojos. «Me juré a mí mismo, en su funeral, que si alguna vez me casaba, mi esposa jamás sentiría lo que sintió mi madre. Jamás me tendría miedo, jamás se sentiría atrapada». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. «Tú no elegiste estar aquí, Sofía. Fuiste forzada, igual que mi madre. Pero a diferencia de lo que le pasó a ella, puedo garantizarte que en este matrimonio tú tendrás elección, sobre todo, especialmente sobre tu propio cuerpo, tu propia intimidad. Por eso pregunto, ¿estás a salvo? Porque necesito que sepas,
todos los días que lo estás. Sofía sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. Nadie en toda su vida se había preocupado tanto por lo que ella sentía, por lo que ella quería. Yo no sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, respondió Alejandro amablemente. Solo necesitas saber que es verdad. Permanecieron en silencio, el sonido de las olas llenando el espacio entre ellos. Entonces, Alejandro se levantó. Te dejaré terminar el desayuno en paz, dijo. Si me necesitas, estaré en el despacho de la planta baja. Tengo algunas llamadas que hacer. Comenzó a alejarse, pero Sofía lo llamó. ¿Alejandro? Él se detuvo y se giró. Gracias, dijo ella simplemente. Por todo. Alejandro esbozó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que ella le veía. No tienes que agradecer que te traten con respeto, Sofía. Eso debería ser lo mínimo. Y con esas palabras, entró en la casa, dejando a Sofía sola en la terraza, con sus pensamientos turbulentos. Miró al océano, el viento jugando con su cabello. Una parte de ella todavía estaba asustada, todavía insegura, pero una parte pequeña y vacilante comenzaba a pensar que tal vez, solo tal vez, todo no sería tan terrible como había imaginado. Y esa posibilidad era a la vez aterradora y emocionante. Los días en la isla adquirieron un ritmo propio, casi onírico. Sofía se despertaba con el sol naciente, desayunaba en la terraza con Alejandro y luego cada uno se retiraba a sus propios espacios. Ella generalmente se quedaba leyendo en la hamaca que estaba atada entre dos palmeras frente a la casa y él trabajaba en el despacho. Pero siempre sin falta, Alejandro aparecía y preguntaba, ¿estás a salvo? A veces era durante el almuerzo ligero que preparaban juntos en la cocina, otras veces era durante un paseo por la playa al atardecer. Pero la pregunta siempre llegaba, y Sofía comenzó a esperarla, a encontrar consuelo en ella. Al tercer día, Alejandro la sorprendió con una invitación. ¿Te gusta bucear?, preguntó mientras terminaban el desayuno. Nunca lo he intentado, admitió Sofía. Mis padres querían llevarme a la playa cuando fuera mayor, pero su voz se quebró. Pero nunca tuvieron la oportunidad. Alejandro asintió comprensivamente, sin forzar el tema. ¿Qué tal si lo intentamos hoy? El agua aquí es cristalina, y hay un arrecife de coral a pocos metros de la playa que es increíble. Sofía dudó, pero había algo en la invitación, en la forma amable en que Alejandro la hizo, que la impulsó a decir que sí. Está bien, accedió. Una hora después, vestida con un bañador que doña Amelia había provisto antes de irse, un discreto bañador negro de una pieza que cubría adecuadamente, pero aún así hacía que Sofía se sintiera expuesta, Sofía estaba en la playa con Alejandro. Él llevaba un simple bañador negro, y Sofía intentó no mirar su cuerpo, hombros anchos, brazos definidos, abdomen marcado pero no exagerado. Para un hombre de 47 años, Alejandro estaba en una forma impresionante. Primero, vamos a practicar la respiración, instruyó Alejandro mostrándole cómo usar el tubo de snorkel. Es sencillo. Respira normalmente por la boca a través de este tubo. Si entra agua, solo tienes que soplar fuerte para limpiarlo. Fue paciente, respondiendo a todas sus preguntas, demostrándolo varias veces. Finalmente entraron en el agua. Estaba más cálida de lo que Sofía esperaba, abrazando su cuerpo como una manta líquida. Alejandro nadó a su lado, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella supiera que él estaba allí. Ahora mete la cara en el agua, le indicó. Sofía vaciló, con el corazón latiendo con fuerza. Luego respiró hondo a través del tubo y sumergió la cara, y el mundo explotó en colores. Debajo de ella se reveló un universo entero. Peces de todos los colores imaginables nadaban entre corales que parecían jardines submarinos, azules eléctricos, amarillos vibrantes, verdes neón, naranjas llameantes. Era mágico. Sofía soltó un grito ahogado de pura alegría a través del tubo. Alejandro nadó a su lado, señalando diferentes peces, haciendo gestos que ella interpretó como «mira allí» o «fíjate en ese». Estuvieron en el agua más de una hora, explorando el arrecife, y Sofía sintió algo que no sentía desde hacía años, pura y simple felicidad. Cuando finalmente salieron, tumbándose en la arena caliente de la playa, ambos riendo y sin aliento, Sofía se volvió hacia Alejandro. Eso ha sido
Increíble, dijo, todavía jadeando. Gracias por enseñármelo. Alejandro estaba tumbado de espaldas en la arena, con los ojos cerrados contra el sol, una sonrisa genuina en su rostro. Ha sido un placer, respondió. Ver tu reacción ha valido más que cualquier inmersión que haya hecho solo. Se quedaron allí en la arena, en un silencio cómodo. Sofía miró el cielo azul sin nubes, sintiendo el calor del sol en su piel, escuchando el sonido rítmico de las olas, y por primera vez desde que se enteró de la boda, se permitió simplemente existir, sin miedo, sin ansiedad, sin pensar en el futuro ni lamentar el pasado, solo existir en ese momento. Sofía, dijo Alejandro suavemente, y ella giró la cabeza para mirarlo. Estaba apoyado en un codo, observándola. ¿Estás a salvo? Y esta vez, cuando respondió, no hubo vacilación. Lo estoy, dijo, y lo decía de verdad. Esa noche, después de la cena que prepararon juntos, un pescado fresco que el señor Juan había dejado, a la parrilla con limón y hierbas, se sentaron en la terraza, bajo un cielo repleto de estrellas. Alejandro había preparado una hoguera en la playa, y la observaban desde lejos, las llamas danzando en la oscuridad. ¿Puedo hacerte una pregunta?, se atrevió Sofía. Lo que quieras, respondió Alejandro. ¿Por qué aceptaste este matrimonio? Podrías tener a cualquier mujer. ¿Por qué aceptar casarte con alguien que ni siquiera conocías? Alejandro guardó silencio durante tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Luego suspiró. Porque estoy cansado de estar solo, admitió en voz baja. He construido un imperio. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Aparezco constantemente en las listas de las personas más ricas de España. Pero al final del día, cuando vuelvo a casa, no hay nadie. Ni risas, ni conversación, ni calor. Miro a las estrellas. He intentado relaciones convencionales, pero cada mujer que se acercaba estaba interesada en mi dinero, mi estatus, lo que podía darles. Nadie veía solo a mí, al hombre detrás de la fortuna. Alejandro se volvió para mirarla. Cuando tus tíos me buscaron con la propuesta, mi primera reacción fue negarme. Era absurdo, medieval, pero entonces me mostraron una foto tuya, me hablaron de ti, y sentí curiosidad. Hice mis propias investigaciones, descubrí tu historia, tus sueños, lo que te gustaba, y vi algo genuino, algo real. Pero sabías que me estaban obligando, señaló Sofía sin acusación, solo constatación. Lo sabía, admitió, y por eso establecí mis propias reglas. Acepté el matrimonio, pero no todo lo que tus tíos esperaban que viniera después. Pensaban que yo simplemente tomaría lo que quisiera, pero yo no soy ese hombre. Sofía sintió algo moverse en su pecho. Comprensión, quizás, o el comienzo de algo más. ¿Te has arrepentido?, preguntó suavemente. ¿De haber aceptado? Alejandro la miró con esos intensos ojos verdes. No, dijo con convicción, ni por un segundo. ¿Y tú? Sofía pensó antes de responder. La respuesta honesta era complicada. Me arrepiento de haber sido forzada, dijo lentamente, de no haber tenido elección. Pero no me arrepiento de estar aquí, ahora, en este momento. Es extraño. No, respondió Alejandro. Creo que es perfectamente humano. Volvieron a quedarse en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que empezaban a entenderse. Y cuando Alejandro se levantó para irse a dormir al sofá del salón, como hacía cada noche, se detuvo y preguntó, ¿estás a salvo, Sofía? Y ella respondió con una sonrisa pequeña pero real, lo estoy, Alejandro, estoy a salvo. El cuarto día en la isla, Sofía se despertó con el sonido de truenos lejanos. Se levantó y caminó hacia la ventana de cristal. El cielo, que había estado perfectamente azul los últimos días, ahora estaba cargado de nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte como ejércitos listos para la batalla. Se acercaba una tormenta de verano. Sofía sintió una opresión familiar en el pecho. Desde el accidente que se llevó a sus padres, las tormentas la ponían nerviosa. No era un miedo racional, lo sabía. Pero cada vez que el cielo se oscurecía y los truenos comenzaban, volvía a sentir esa sensación de desamparo, de pérdida, de un mundo que se derrumbaba. Bajó y encontró a Alejandro ya despierto, preparando café en la cocina. «Buenos días», la saludó, pero luego frunció el ceño al ver su expresión. «¿Qué ocurre?» «Nada»,
mintió Sofía intentando sonreír. Solo va a llover. Alejandro siguió su mirada hacia la ventana, hacia el cielo amenazador. «¿Te dan miedo las tormentas?», constató, no era una pregunta. Sofía asintió a regañadientes. «Por el accidente», completó Alejandro con comprensión, y Sofía se preguntó una vez más cuántos detalles sobre su vida sabía realmente. «Todo irá bien», dijo amablemente. «La casa es absolutamente segura, construida para resistir incluso huracanes. El señor Juan revisó todos los sistemas ayer. Estamos perfectamente protegidos». Sofía sabía que eso era lógicamente cierto, pero las emociones no eran lógicas. El desayuno fue tranquilo, pero Sofía apenas tocó la comida, con el estómago revuelto por la creciente ansiedad mientras los truenos se acercaban. Alrededor de las 10 de la mañana, la tormenta llegó con toda su fuerza. El cielo se oscureció como si fuera de noche. Relámpagos rasgaban las nubes en brillantes fractales de luz blanca. El viento aullaba, haciendo que las palmeras se doblaran peligrosamente. La lluvia comenzó, no una lluvia suave, sino un torrente violento que martilleaba contra las ventanas de cristal como miles de tambores. Y entonces, sin previo aviso, se fue la luz. La casa se sumió en la oscuridad. Sofía, que estaba en la sala de estar, intentando leer un libro en el que no podía concentrarse, soltó un grito ahogado. «¿Sofía?». La voz de Alejandro llegó desde el despacho. «¿Estás a salvo?». «Sí, lo estoy», respondió, pero su voz tembló. Oyó pasos, y entonces Alejandro estaba allí, con una linterna en la mano que le iluminaba la cara desde abajo, creando sombras dramáticas. «Ven conmigo», dijo, tendiéndole la mano libre. Sofía dudó solo un segundo antes de tomar su mano. Alejandro la guió por la casa subiendo la escalera, entrando en una habitación que ella no había explorado antes, una biblioteca con estanterías de madera del suelo al techo, repletas de libros. «Siéntate aquí», le indicó un gran sofá de cuero. Mientras Sofía se sentaba, Alejandro comenzó a encender velas. Tenía docenas de ellas, colocadas estratégicamente por toda la estancia. Lentamente, la biblioteca se fue llenando de una luz dorada y danzante. «Siempre tengo velas por toda la casa», explicó Alejandro mientras encendía la última. «Nunca se sabe cuándo las vas a necesitar». Un trueno particularmente fuerte retumbó, haciendo temblar toda la casa. Sofía se encogió en el sofá, abrazando un cojín contra el pecho. Alejandro se sentó a su lado, no demasiado cerca, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella supiera que él estaba allí. «¿Quieres hablar?», le ofreció. «¿O prefieres estar en silencio?». «Hablar», respondió Sofía rápidamente. El silencio significaba escuchar la tormenta, y eso era lo último que quería. «¿Sobre qué?». «Sobre lo que sea», dijo. Cuéntame sobre ti, sobre tu vida antes de que yo entrara en ella». Alejandro se acomodó en el sofá pensativo. «Bueno, nací en Madrid, pero mis padres vinieron de Italia cuando eran jóvenes», comenzó. «Mi padre tenía grandes ambiciones, quería hacer fortuna en España, y lo consiguió, en cierto modo. Construyó una empresa de importación y exportación que tuvo bastante éxito. Un relámpago iluminó la habitación, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor. Sofía se encogió. Alejandro continuó hablando, su voz calmada y constante, un ancla en la tormenta. «Pero era un hombre difícil, como te dije, obsesionado con el trabajo, con el estatus, con las apariencias. Mi madre era lo contrario, amable, cariñosa, creativa. Pintaba, ¿sabías?, acuarelas preciosas de paisajes italianos que no había visto desde su infancia, igual que mi madre», susurró Sofía. «Ella también pintaba». Alejandro sonrió. «Lo sé, fue una de las primeras cosas que descubrí sobre ti». Otro trueno, más lejano. Alejandro notó que Sofía se relajaba un poco. «Continúa», le pidió. «Cuando mi madre murió, yo tenía 25 años y acababa de terminar mi MBA en Harvard», prosiguió. «Mi padre quería que me hiciera cargo de su empresa, pero yo no quería. No quería nada que tuviera que ver con él». Su voz se endureció. «Así que cogí el dinero que mi madre me dejó en secreto. Tenía una herencia de sus padres que mi padre no conocía, y empecé mi propia empresa. Tecnología, inversiones, algo completamente diferente a su negocio». «¿Y lo conseguiste?», observó Sofía. «Lo conseguí», confirmó Alejandro. «Trabajé 18 horas al día, 7 días a la semana,
Durante años, construí un imperio. Demostré que no necesitaba a mi padre, ni su empresa, ni su nombre. ¿Y tu padre? ¿Dónde está ahora? Alejandro apretó la mandíbula. Murió hace 10 años. Infarto. Yo estaba en una reunión en Nueva York cuando recibí la llamada. Volví a España para el funeral, pero no sentí nada, ni tristeza ni rabia, solo vacío. La lluvia era ahora un tamborileo constante, pero menos violento. Lo peor de la tormenta estaba pasando. ¿Nunca os reconciliasteis?, preguntó Sofía suavemente. No, respondió Alejandro. Murió creyendo que yo era un fracasado porque rechacé el camino que él eligió para mí, y yo dejé que lo creyera. Miró a Sofía. El arrepentimiento es algo extraño. No lo llevas por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Podría haber intentado hablar con él, hacer las paces, pero no lo intenté, y ahora es demasiado tarde. Sofía extendió la mano, y sorprendiéndose a sí misma, tocó el brazo de Alejandro. No puedes cambiar el pasado, dijo. Solo puedes elegir cómo vivir el presente. Alejandro miró donde la mano de ella tocaba su brazo, luego a su cara. Había algo nuevo en sus ojos, vulnerabilidad mezclada con otra cosa que Sofía no pudo identificar. Y por eso pregunto todos los días, dijo suavemente. ¿Estás a salvo, Sofía? Su mano todavía estaba en su brazo. No la retiró. Lo estoy, respondió, y algo cambió en el aire entre ellos. Una electricidad que no tenía nada que ver con los relámpagos de fuera. Lentamente, Alejandro levantó su mano y la posó sobre la de Sofía que estaba en su brazo. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. ¿Estás a salvo?, preguntó de nuevo, más bajo ahora, casi un susurro. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero no de miedo, de algo completamente diferente. Lo estoy, repitió. Permanecieron así, con las manos entrelazadas, mirándose el uno al otro a la luz danzante de las velas, mientras la tormenta exterior se calmaba gradualmente. Y Sofía se dio cuenta, con una mezcla de sorpresa e inevitabilidad, de que estaba empezando a ver a Alejandro no como su captor o incluso como su marido forzado, sino como un hombre, solo un hombre, con sus propios dolores, sus propias cicatrices, su propia soledad. Un hombre que tal vez estaba empezando a entender, y tal vez, solo tal vez, a sentir algo más. El quinto y último día en la isla amaneció con un cielo limpio y azul, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado entre Sofía y Alejandro. Ahora había una facilidad, una cercanía que no existía antes. Durante el desayuno en la terraza, sus dedos se rozaron accidentalmente al alcanzar la jarra de zumo al mismo tiempo. Ambos sonrieron, una sonrisa tímida pero genuina. «Así que volvemos a Madrid esta noche», comentó Sofía tratando de ocultar la punzada de decepción en su voz. «Sí», confirmó Alejandro. «El helicóptero viene a buscarnos a las 6, pero aún tenemos todo el día aquí». Hizo una pausa, luego continuó. «De hecho, había pensado que podríamos hacer algo especial. Hay una parte de la isla que aún no te he enseñado, un lugar bastante particular». Sofía inclinó la cabeza, curiosa. «¿Dónde?». Alejandro sonrió misteriosamente. «Es una sorpresa. Pero tenemos que caminar un poco. ¿Estás dispuesta?». «Claro», asintió Sofía sin dudar. Después del desayuno, ambos se cambiaron de ropa. Sofía se puso unos pantalones cortos vaqueros y una blusa ligera de algodón blanca. Alejandro llevaba una camisa de lino azul claro y bermudas beige. Comenzaron la caminata por el sendero que serpenteaba por la isla. La vegetación era densa. Palmeras, arbustos floridos, árboles antiguos cubiertos de enredaderas. El sonido de pájaros tropicales resonaba, mezclándose con el constante murmullo del océano. «Compré esta isla hace 5 años», contó Alejandro mientras caminaban. «La primera vez que la vi, algo en mí se asentó, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía simplemente ser, sin traer trabajo, reuniones, presiones», completó Sofía entendiendo. «Exacto», asintió él sonriéndole. «Lo entiendes». El sendero comenzó a subir, volviéndose más empinado. En un punto, Sofía tropezó con una raíz expuesta. Alejandro la sujetó inmediatamente por el codo, estabilizándola. «Cuidado», dijo, y sus miradas se encontraron. Por un momento, se quedaron así, la mano de él en su codo, muy cerca el uno del otro. Sofía podía sentir su calor, oler su perfume, algo amaderado y masculino. «¿Estás a salvo?», preguntó Alejandro,
pero esta vez había algo diferente en su voz, una nueva intensidad. «Lo estoy», susurró Sofía. Alejandro no soltó su codo de inmediato. Sus ojos recorrieron su rostro, como si estuviera memorizando cada detalle. Luego se apartó y continuaron caminando. Finalmente, el sendero se abrió a un claro en la cima de una pequeña colina, y Sofía contuvo el aliento. Era una cascada, no grande pero perfecta, agua cristalina cayendo de una formación rocosa cubierta de musgo hacia una piscina natural, rodeada de piedras lisas y vegetación exuberante. Los rayos de sol se filtraban a través de las hojas, creando patrones de luz danzantes en el agua. «Oh, Dios mío», susurró Sofía, «es precioso». «Pensé que te gustaría», dijo Alejandro, observando su reacción con evidente satisfacción. Se acercaron a la piscina natural. Alejandro se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. «Está perfecta», anunció. «¿Quieres entrar?» Sofía dudó solo un segundo antes de quitarse las sandalias y unirse a él. El agua estaba sorprendentemente templada, calentada por el sol que golpeaba las rocas poco profundas. Se quedaron allí, sentados uno al lado del otro en el borde de la piscina, con los pies balanceándose en el agua, en un silencio cómodo. «Sofía», dijo finalmente Alejandro, «quiero decirte algo». Ella se giró para mirarlo, con el corazón acelerándose inexplicablemente. «Estos 5 días», comenzó eligiendo las palabras con cuidado, «han sido los mejores días que he tenido en mucho, mucho tiempo. No por la isla, ni el sol, ni el mar, sino por ti». Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Me has recordado lo que es simplemente vivir», continuó. «No trabajar, no construir, no perseguir la siguiente meta. Solo existir en el momento». Había olvidado cómo hacerlo. Se giró completamente para mirarla, sus rodillas ahora tocándose. «Y sé que todo esto comenzó de una manera terrible. Sé que fuiste forzada y que yo fui la causa, aunque indirectamente. Pero realmente espero que podamos construir algo real, algo que elijamos, no algo que fue elegido para nosotros». Sofía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «No sé lo que estoy sintiendo», admitió honestamente. «Todo esto es tan confuso. Hace una semana te odiaba sin haberte conocido. Y ahora, presionó Alejandro suavemente. «Ahora no lo sé», respondió, «pero no es odio. Definitivamente no es odio». Alejandro sonrió una sonrisa triste pero esperanzada. «Es suficiente», dijo. «Por ahora es más que suficiente». Se puso de pie y le tendió la mano. «¿Nadamos?» Sofía miró el agua tentadora, luego a Alejandro. «No he traído bañador. Puedes entrar con ropa», sugirió con una sonrisa traviesa. «Se secará rápido en el camino de vuelta». Y entonces, sorprendiéndose a sí misma, Sofía se rió. Una risa genuina, libre, alegre. «Estás loco», dijo. «Tal vez», asintió él. «¿Entonces vienes?» Sofía tomó su mano y se levantó, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, saltó a la piscina natural, todavía vestida, con Alejandro saltando justo detrás de ella. El agua los engulló, fresca y límpida. Sofía emergió riendo, con el pelo pegado a la cara, la ropa pegada al cuerpo. Alejandro emergió a su lado, también riendo, pareciendo años más joven. Nadaron, jugaron, se salpicaron agua el uno al otro como niños. Y durante esas preciosas horas, Sofía no pensó en matrimonios forzados, tíos crueles o futuros inciertos. Simplemente existió, libre y ligera, en el momento presente. Cuando volvieron a la casa, a última hora de la tarde, ambos estaban mojados pero felices. Sofía se dio una ducha larga, preparándose mentalmente para dejar la isla, para volver a la realidad. La cena de despedida fue sencilla pero deliciosa. Doña Amelia había regresado y había preparado una paella de marisco que llenó la casa de aromas maravillosos. «Echaré de menos este lugar», admitió Sofía mientras comían en la terraza, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. «Podemos volver cuando quieras», ofreció Alejandro. «Esta isla es nuestra ahora. Nuestra, Sofía, no solo mía. Nuestra». La palabra sonó extraña, pero agradable. El helicóptero llegó puntualmente a las 6. Sofía echó un último vistazo a la isla mientras despegaban, memorizando cada detalle: las palmeras, la playa blanca, la casa de cristal, la cascada escondida. Durante el vuelo de vuelta, Sofía se durmió,
su cabeza finalmente inclinándose sobre el hombro de Alejandro. Se despertó a medias cuando sintió que él ajustaba su posición para que estuviera más cómoda, pero no abrió los ojos, apreciando su calor, la sensación de seguridad. Cuando aterrizaron en Madrid, la ciudad era un mar de luces. Un coche esperaba para llevarlos a la mansión de Alejandro en La Moraleja. Sofía nunca había estado allí. Mientras cruzaban las puertas de seguridad y subían por un largo camino bordeado de árboles, sintió que la ansiedad regresaba. La luna de miel había terminado, la vida real estaba comenzando, y Sofía no tenía ni idea de qué esperar de ella. La mansión dejó a Sofía sin aliento. Incluso en la oscuridad de la noche, iluminada por luces estratégicamente colocadas en el jardín, era imponente, moderna, toda en líneas rectas y ángulos precisos, con paredes de cristal que reflejaban las luces exteriores. Debía tener fácilmente 1000 metros cuadrados. «Es grande», comentó Sofía sintiéndose pequeña de repente. Alejandro notó su vacilación. «Demasiado grande, lo sé», admitió. «La compré cuando intentaba demostrar algo. ¿A quién? Ya ni lo sé». El chofer se detuvo en la entrada principal. Un empleado, Sofía supuso que era el mayordomo, esperaba en la puerta. «Bienvenido de vuelta, señor Vega», dijo el hombre con una ligera reverencia. «Señora Vega, señora Vega». Ese título de nuevo, ahora en la voz de un extraño en una casa enorme que sería su nueva realidad. «Este es Roberto», presentó Alejandro. «Él gestiona la casa. Roberto, esta es mi esposa, Sofía». «Es un placer, señora», dijo Roberto educadamente. «He preparado la habitación principal según sus indicaciones». Sofía y Alejandro entraron. El interior era tan impresionante como el exterior. Suelo de mármol claro, una amplia escalera con barandilla de cristal, obras de arte en las paredes que Sofía estaba segura de que costaban más que una casa entera. Todo era perfecto, lujoso, frío. No parecía un hogar, parecía un hotel de 5 estrellas. «He dejado el equipaje de la señora en el vestidor de la habitación principal», informó Roberto. «Si necesitan cualquier cosa, estaré en el despacho junto a la cocina». Se retiró silenciosamente. Alejandro se volvió hacia Sofía. «¿Quieres ver la habitación?». Ella asintió, aunque una parte de ella prefería posponer lo inevitable. Subieron la escalera. El segundo piso era un largo pasillo con varias puertas. Alejandro abrió la última puerta al final del pasillo. La habitación era enorme, más grande que todo el apartamento donde Sofía vivía con sus tíos. Una cama king size dominaba el centro, cubierta con sábanas blancas inmaculadas. Había una zona de estar con sofás, un balcón privado con vistas al jardín iluminado y a la piscina infinita. «El vestidor está por aquí», mostró Alejandro, abriendo una puerta que revelaba un espacio más grande que la habitación que Sofía tenía en casa de sus tíos. Su poca ropa, la que sus tíos le permitieron traer, parecía perdida en el inmenso espacio. Y el baño era de mármol blanco y dorado, con una bañera exenta lo suficientemente grande para 3 personas, una ducha con múltiples chorros y 2 lavabos separados. Sofía simplemente lo miró todo, sintiéndose abrumada. Alejandro debió de darse cuenta, porque le tocó suavemente el brazo. «Sofía, ¿estás a salvo?». Ella forzó una sonrisa. «Sí, lo estoy. Es solo que... es mucho». Alejandro asintió comprensivamente. «Lo sé. Lleva un tiempo acostumbrarse, pero puedes cambiar lo que quieras, decorar como prefieras. Esta es tu casa ahora. Tu casa». Pero no lo parecía. «Te dejaré descansar», dijo Alejandro cogiendo una almohada y una manta del vestidor. «Hay una suite al final del pasillo donde me quedaré». Sofía parpadeó sorprendida. «¿Tú no te vas a quedar aquí?». Alejandro sonrió amablemente. «Sofía, te dije en la isla que tú eliges. Eso no ha cambiado solo porque estemos en Madrid. Cuándo y si quieres que me quede, me lo dirás». Caminó hasta la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Estás a salvo». Y Sofía, mirando alrededor de la enorme habitación en una casa que no sentía como suya, respondió honestamente: «Físicamente sí, emocionalmente. Estoy intentando estarlo». Alejandro asintió, comprendiendo. «Es todo lo que puedo pedir. Buenas noches, Sofía. Buenas noches». Y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Sofía se quedó de pie en medio de la habitación, sintiéndose de repente perdida. En la isla, todo había sido sencillo, íntimo, real, pero aquí, en esta mansión gigantesca,
Se sentía como una impostora interpretando el papel de una esposa que en realidad no era. Se dio una ducha larga, esperando que el agua caliente aliviara la tensión de sus hombros. Después, vistiendo uno de los camisones de seda que encontró en el vestidor, se metió en la enorme cama. Las sábanas eran suaves, la temperatura perfecta gracias al aire acondicionado central. Todo debería ser cómodo, pero Sofía no podía dormir. Daba vueltas y vueltas. La habitación parecía tragársela con su inmensidad. Acostumbrada a la pequeña habitación en casa de sus tíos, este espacio inmenso la hacía sentir expuesta, vulnerable. Entonces lo oyó. Un grito, ahogado pero innegable. Sofía se sentó en la cama con el corazón desbocado. Otro grito viniendo del final del pasillo. Alejandro, sin pensar, salió de la cama y corrió por el pasillo. La puerta de la suite donde se alojaba Alejandro estaba entreabierta. Sofía la empujó y lo vio. Alejandro estaba en la cama, claramente en medio de una pesadilla terrible. Se retorcía, el rostro contraído en agonía, el sudor brillando en su frente. «No, mamá, no», murmuraba, la voz llena de dolor. «Por favor». Sofía se acercó rápidamente. «Alejandro», lo llamó tocándole el hombro. «Alejandro, despierta». Él continuó debatiéndose, atrapado en la pesadilla. «Alejandro», lo sacudió más fuerte. Sus ojos se abrieron de golpe. Por un momento, pareció desorientado, perdido. Luego se fijó en ella y la realidad volvió. «Sofía», se sentó con la respiración agitada. «¿Qué? Disculpa, ¿te he despertado?» «Estabas teniendo una pesadilla», dijo ella, sentándose en el borde de la cama. «Una pesadilla muy mala». Alejandro se pasó la mano por la cara intentando recomponerse. «Me pasa a veces», admitió, con la voz ronca. «Generalmente cuando estoy estresado o cuando algo me la recuerda. A mi madre». Sofía no pensó antes de actuar. Simplemente lo abrazó. Alejandro se quedó rígido de sorpresa por un segundo. Luego lentamente sus brazos la rodearon, apretándola contra él. «¿Estás a salvo?», susurró, incluso en medio de su propio tormento, todavía preocupado por ella. «Lo estoy», respondió Sofía y luego añadió. «La pregunta es, ¿estás tú a salvo?». Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente la abrazó, su rostro enterrado en su cabello, sus hombros temblando ligeramente. Permanecieron así durante varios minutos, abrazados en la oscuridad, dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de la tormenta. Finalmente, Alejandro se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por venir, por preocuparte». «Claro que me preocupo», respondió Sofía y se dio cuenta de que era verdad. En algún momento durante esos 5 días en la isla, Alejandro había dejado de ser un extraño aterrador y se había convertido en alguien por quien se preocupaba. «Quédate», pidió Alejandro con voz vulnerable. «Por favor, no tiene que ser nada más que eso. Solo quédate aquí esta noche. No quiero estar solo». Sofía dudó solo un segundo antes de asentir. Se tumbó a su lado por encima de las sábanas, manteniendo una distancia respetuosa. Alejandro se tumbó también, girándose de lado para mirarla. «¿Estás a salvo, Sofía?», preguntó por última vez esa noche. «Lo estoy», respondió ella. «¿Y tú, Alejandro? ¿Estás a salvo?». Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Ahora lo estoy». Y así se durmieron, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro. Dos almas solitarias encontrando consuelo en la oscuridad. Sofía se despertó con la luz del sol inundando la habitación. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. Entonces recordó la mansión, la pesadilla de Alejandro, haber dormido a su lado. Giró la cabeza. Alejandro ya no estaba en la cama, pero podía oír el sonido de la ducha desde el baño de la suite. Rápidamente, Sofía se levantó y volvió a su propia habitación. No quería que él se despertara y la encontrara allí, creando una situación incómoda. 1 hora después, bajó a la planta de abajo, vestida con ropa informal, unos vaqueros y una blusa blanca sencilla que había traído de casa de sus tíos. Alejandro ya estaba en la cocina, preparando café. Llevaba ropa de trabajo, pantalones de vestir grises y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. «Buenos días», la saludó con una sonrisa. «¿Has dormido bien?». «Sí», respondió Sofía, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «¿Y tú? Después de... ya sabes».
«Después de que vinieras a rescatarme de la pesadilla», completó el sinvergüenza. «He dormido perfectamente, mejor que en meses, de hecho». Le sirvió café a ambos y puso platos con fruta, pan y queso en la encimera de la cocina. «Bueno», comenzó mientras comían, «hoy tengo que ir a la oficina. He estado 5 días fuera, hay 1000 cosas acumuladas, pero puedes explorar la casa, la propiedad, hay una piscina, una sala de cine, biblioteca, gimnasio, y Roberto puede llevarte a cualquier sitio si quieres salir». Sofía asintió, tratando de ocultar su incomodidad. La idea de quedarse sola en esa enorme mansión, con empleados que no conocía, era intimidante. Alejandro debió de darse cuenta, porque continuó. «Oh, si lo prefieres, puedo enseñarte mi oficina. Puedes venir conmigo hoy, ver cómo es. Mañana, si quieres, podemos discutir qué te gustaría hacer. ¿La universidad, quizás? Mencionaste que querías estudiar filología». Sofía lo miró sorprendida. «¿Tú me dejarías? ¿Dejarte?» Alejandro frunció el ceño, confundido. «Sofía, no eres mi prisionera. Por supuesto que puedes estudiar, trabajar, hacer lo que quieras. De hecho, insisto en que lo hagas». Lágrimas inesperadas picaron en los ojos de Sofía. Sus tíos nunca le habían permitido ni siquiera pensar en la universidad, diciendo que era un desperdicio de dinero. «Gracias», susurró. Alejandro simplemente asintió, como si fuera lo más natural del mundo. 2 horas después, Sofía estaba en el asiento del copiloto del coche de Alejandro, un discreto Tesla negro, esta vez sin chofer, en dirección a la Castellana. Las oficinas de Vega Holdings ocupaban 3 plantas de un moderno edificio de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid. Cuando entraron, los empleados saludaron a Alejandro con reverente respeto. «Buenos días, señor Vega. Bienvenido de vuelta, señor». Alejandro respondía a todos educadamente, pero Sofía notó cómo cambiaba inmediatamente al entrar en modo trabajo. Postura más erguida, expresión más seria, tono de voz firme y autoritario. Este era el Alejandro Vega que el mundo conocía. El multimillonario, el empresario implacable, el magnate. Y Sofía se dio cuenta de que había conocido un lado de él que quizás muy pocas personas veían. El hombre vulnerable, amable, atormentado por fantasmas del pasado. «Este es mi despacho». Alejandro abrió una puerta de madera maciza. El espacio era impresionante. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. Una moderna mesa de cristal dominaba el centro, rodeada de sillones de cuero. Había una zona de reuniones con una mesa larga e incluso un discreto bar en la esquina. «Puedes quedarte aquí si quieres», ofreció Alejandro. «Hay Wi-Fi, libros, revistas. Tendré reuniones toda la mañana, pero siempre puedo llevarte a comer». Sofía se instaló en uno de los sofás junto a la ventana, con un libro que Alejandro tenía en la estantería, Don Quijote de la Mancha, casualmente una de sus obras favoritas. Las horas pasaron. Sofía intentaba leer, pero constantemente se distraía observando a Alejandro trabajar. Estaba al teléfono la mayor parte del tiempo, alternando entre español e inglés con fluidez. Hubo reuniones con ejecutivos que entraban y salían. A Sofía le impresionó cómo lo dirigía todo con natural facilidad, decidido, inteligente, siempre 3 pasos por delante. Alrededor del mediodía terminó la última reunión. Alejandro colgó el teléfono y se volvió hacia ella. «Perdona por haberte aburrido», dijo con una sonrisa de disculpa. «¿Comemos?» Fueron a un elegante restaurante italiano cerca de la oficina. Mientras comían, Sofía un risotto de boletus, Alejandro un osobuco, reunió el valor para hacer una pregunta que le quemaba en la mente. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué has sido tan amable conmigo?», preguntó. «Desde el principio, podrías haber sido diferente. Podrías haberte aprovechado de que estaba atrapada en este matrimonio, pero no lo hiciste. ¿Por qué?». Alejandro hizo una pausa, con el tenedor en el aire, pensativo. «Porque vi a mi madre sufrir toda la vida en un matrimonio donde no tenía voz ni elección», respondió lentamente. «Vi lo que eso le hizo, cómo la destruyó lentamente, día tras día, y juré que nunca le haría eso a otra persona». Dejó el tenedor en el plato. «Además, Sofía, no quiero una esposa que esté conmigo por obligación o miedo. Quiero algo real, aunque nunca ocurra, aunque nunca me veas de esa manera, al menos sabré que no me convertí en mi padre». Sofía extendió la mano por encima de la mesa y tocó la suya. «No eres tu padre, Alejandro», dijo con firmeza. «No te pareces en nada a tu padre.
Los ojos de Alejandro brillaron de emoción. «Gracias», dijo suavemente. «Eso significa más de lo que imaginas». En las semanas siguientes, se estableció un ritmo. Alejandro iba a la oficina todas las mañanas. Sofía, después de unos días explorando la mansión y familiarizándose con el espacio, comenzó a preparar la selectividad. Con la ayuda de un tutor particular que Alejandro contrató, se preparaba para los exámenes. Las noches se convirtieron en el momento favorito de Sofía. Alejandro siempre llegaba sobre las 7 y cenaban juntos, a veces en el enorme comedor, pero más a menudo en la cocina, sentados en la encimera hablando de sus días. Alejandro le contaba sobre negocios, desafíos en el trabajo, reuniones frustrantes. Sofía le hablaba de sus estudios, de los libros que estaba leyendo, de sus planes para la universidad, y siempre, sin falta, antes de que Alejandro se fuera a su habitación separada, preguntaba: «¿Estás a salvo, Sofía?» Y ella siempre respondía: «Lo estoy». Pero cada noche que pasaba, la respuesta se volvía más compleja, porque Sofía empezaba a darse cuenta de que ya no quería que él se fuera a la habitación separada. Empezaba a querer que se quedara. Habían pasado 2 meses desde la boda, 2 meses de convivencia pacífica, de descubrimientos graduales, de una extraña pero genuina amistad que crecía entre Sofía y Alejandro. Era un jueves cualquiera cuando todo cambió. Sofía estaba en la terraza de la mansión, tumbada en la hamaca que Alejandro había instalado especialmente para ella, leyendo a Cervantes. El sol del atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Oyó llegar el coche de Alejandro y, sorprendentemente, sintió que su corazón se aceleraba. Sucedía cada vez más últimamente. Esa anticipación, esa emoción al saber que él estaba llegando a casa. Casa. La mansión finalmente empezaba a parecerlo. Alejandro entró por la puerta trasera que daba a la terraza. Parecía agotado. Se había quitado la corbata, los primeros botones de la camisa estaban desabrochados y había una tensión en sus hombros que Sofía ya había aprendido a reconocer como señal de un día difícil. «Hola», lo saludó, levantándose de la hamaca. «Hola», respondió él, pero su voz sonaba cansada. «¿Mal día?» Alejandro se pasó la mano por el pelo, despeinándolo. «Ni te imaginas. Hemos perdido un contrato importante. Uno de nuestros mejores ejecutivos ha dimitido y encima he tenido que lidiar con accionistas quejándose de todo». Sofía caminó hacia él y, sorprendiendo a ambos, le puso las manos en los hombros tensos. «Siéntate», le ordenó suavemente, señalando una de las sillas de la terraza. Alejandro obedeció, curioso. Sofía se puso detrás de él y comenzó a masajearle los hombros, trabajando los nudos de tensión. «Sofía, no tienes por qué», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. «Sé que no tengo por qué. Quiero hacerlo». Continuó el masaje y lentamente sintió que los músculos de él se relajaban bajo sus manos. Alejandro dejó caer la cabeza hacia adelante, soltando un profundo suspiro. «Esto es increíble», murmuró. Permanecieron así varios minutos, Sofía trabajando sus hombros, los dos en un cómodo silencio. Entonces Alejandro tomó una de sus manos y se la llevó a los labios, besando suavemente sus dedos. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que Sofía contuvo la respiración. Alejandro se giró en la silla para mirarla, pero no le soltó la mano. «Sofía», comenzó con la voz ronca, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo, sí, soy feliz. ¿Pero?» presionó él, notando la vacilación en su voz. Sofía se mordió el labio, debatiendo si debía ser honesta. «Pero a veces me siento incompleta», admitió finalmente. «Como si estuviéramos viviendo la mitad de un matrimonio. Tenemos la amistad, la convivencia, el respeto, pero falta...» Dejó la frase en el aire, sin saber cómo completarla. Alejandro se levantó, todavía sujetando su mano, ahora de pie tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «¿Qué falta, Sofía?», preguntó suavemente. «Dilo, por favor». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Faltas tú», susurró. «Faltas tú quedándote, no yéndote a la habitación separada cada noche. Falta intimidad». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «Sofía, ¿estás segura de lo que dices? Porque no quiero que te sientas presionada o... ¿Estás a salvo?»
Lo interrumpió Sofía usando su pregunta contra él. ¿No es eso lo que siempre me preguntas? Pues te estoy respondiendo. Estoy a salvo. Estoy más a salvo que nunca. Y estoy lista. Alejandro la miró durante un largo momento, como si buscara cualquier señal de duda en su rostro. Luego, lentamente, levantó la mano y le acarició la mejilla. ¿Estás a salvo?, preguntó de nuevo, necesitando tener absoluta certeza. Alejandro. Sofía puso su mano sobre la de él que estaba en su mejilla. Quiero esto. Te quiero a ti. Y entonces, Alejandro la besó. No fue como el beso casto en la iglesia. Este fue un beso de verdad, profundo, apasionado, lleno de 2 meses de tensión acumulada y sentimientos no expresados. Los brazos de Alejandro la rodearon, atrayéndola hacia él. Sofía pasó los brazos alrededor de su cuello, derritiéndose contra su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «Llevo tanto tiempo queriendo hacer esto», confesó, «pero tenía miedo de que fuera demasiado pronto, de asustarte». «Ya no me asustas», respondió Sofía. «De hecho, creo que me estoy enamorando de ti». Alejandro se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Crees?», preguntó con una sonrisa. Sofía le devolvió la sonrisa. «Vale, no lo creo. Lo estoy. Me estoy enamorando de ti». «Gracias a Dios», suspiró Alejandro dramáticamente, «porque yo ya me enamoré de ti hace mucho tiempo». La tomó en brazos, haciéndola gritar de sorpresa, y comenzó a caminar hacia la casa. «Alejandro, ¿qué haces?» «Llevando a mi esposa a nuestra habitación», respondió con los ojos brillantes de felicidad. «Si ella todavía está segura, claro». «¿Estás a salvo?», preguntó una vez más. «Lo estoy», respondió Sofía, besándole el cuello. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente a salvo». Esa noche, Alejandro fue todo lo que Sofía imaginaba que sería: amable, paciente, atento. A cada paso, se detenía y preguntaba: «¿Estás a salvo? ¿Te estoy haciendo daño?». Y Sofía, con lágrimas de alegría en los ojos, respondía que sí, que estaba a salvo y que no le estaba haciendo daño. Cuando finalmente se unieron, piel contra piel, corazón contra corazón, Alejandro le sostuvo el rostro entre las manos. «Te quiero, Sofía», dijo, con la voz embargada de emoción. «Desde el primer momento en que te vi caminar por el pasillo de la iglesia, aterrorizada pero tan hermosa. Te quiero». Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: «Yo también te quiero. Me has enseñado lo que es sentirse segura, respetada, valorada. Me has enseñado lo que es el amor de verdad». Hicieron el amor lentamente, explorando, descubriendo, conectándose de una manera que iba mucho más allá de lo físico. Y cuando terminaron, tumbados entrelazados en las sábanas, sudorosos y felices, Alejandro la atrajo hacia su pecho y le besó el pelo. «¿Estás a salvo?», susurró por última vez esa noche. «Lo estoy», murmuró Sofía, ya medio dormida, completamente satisfecha. «Estoy en casa». Y por primera vez desde que sus padres murieron, Sofía realmente se sentía en casa. No por la mansión lujosa o la vida cómoda, sino por el hombre que la sostenía como si fuera lo más preciado del mundo. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Sofía. Aprobó la selectividad para Filología Hispánica en la Complutense, con notas excelentes, comenzando las clases en septiembre. Alejandro no solo apoyó su decisión, sino que lo celebró como si fuera su propio logro, llevándola a cenar al restaurante más sofisticado de Madrid. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo esa noche, sosteniendo su mano sobre la mesa, sus ojos verde oscuro brillando de admiración genuina. La vida adquirió una nueva rutina, más completa. Sofía se despertaba temprano, iba a la universidad, asistía a clases, hacía amigos. Alejandro continuaba con su imperio corporativo, pero ahora llegaba a casa más temprano, ansioso por oírla hablar de Cervantes, de análisis literario, de sus profesores y compañeros. Las noches eran suyas, cenas en la terraza, conversaciones que se extendían durante horas, risas genuinas, y después, en la habitación que ahora compartían por completo, una intimidad que se hacía más profunda cada día. Alejandro nunca dejó de preguntar: «¿Estás a salvo?». Pero ahora la pregunta tenía un significado diferente. Ya no era sobre miedo o vacilación. Era un recordatorio constante de que él siempre pondría el bienestar de ella en primer lugar.
Un sábado por la mañana, 3 meses después de esa primera noche juntos, Sofía se despertó sola en la cama. Oyó ruidos provenientes de la cocina y bajó, curiosa. Alejandro estaba preparando el desayuno: tortitas americanas, fruta picada, zumo de naranja recién exprimido. Llevaba solo unos pantalones de chándal grises, el pecho desnudo revelando el físico que todavía hacía que el corazón de Sofía se acelerara. «Buenos días, mi amor», la saludó con un beso cuando entró en la cocina. «Mi amor». Las palabras sonaban tan naturales ahora, tan correctas. «¿A qué viene todo esto?», preguntó Sofía sonriendo. «No puedo mimar a mi esposa», respondió Alejandro con una sonrisa traviesa. «Además, tengo una sorpresa para ti». «¿Una sorpresa?». Después del desayuno, Alejandro la llevó al garaje. Allí, con un enorme lazo rojo en el capó, había un coche, un Seat León nuevo, de color verde menta. «Alejandro», exclamó Sofía sin palabras. «Tu color favorito», explicó él, claramente satisfecho con su reacción. «Ahora puedes ir a la Complutense cuando quieras. No tienes que depender de un chofer». Sofía se arrojó a sus brazos. «Estás loco, esto es demasiado». «Nada es demasiado para ti», respondió Alejandro besándole el pelo. «Nada lo será nunca». Pero no todo era perfecto en el paraíso. Un día, Sofía estaba en un centro comercial con amigas de la facultad cuando lo vio. Su tío Marcos, de pie cerca de una tienda, mirándola directamente. La sangre se le heló en las venas. No lo había visto desde la boda. Alejandro había dejado claro que sus tíos no eran bienvenidos, que habían recibido lo que se les debía, y ahora debían desaparecer. Pero allí estaba él, con esa sonrisa gracienta que Sofía conocía tan bien. «Sofía», se acercó, ignorando por completo a sus amigas. «Mi sobrina querida, ¿cómo estás ya? ¿Qué quieres?», preguntó Sofía con voz fría. «¿Querer? ¿No puedo simplemente querer ver cómo estás?», fingió ofensa. «Somos familia, al fin y al cabo». «Dejasteis de ser mi familia cuando me vendisteis», respondió Sofía, cada palabra afilada como el cristal. La sonrisa de Marcos flaqueó brevemente, revelando algo feo debajo. «Mira, no vamos a discutir el pasado. He venido porque... Bueno, tu tía y yo estamos pasando por dificultades. Pensé que podrías ayudar. Al fin y al cabo estás casada con uno de los hombres más ricos de España. ¿Qué son unos miles de euros para vosotros?». Sofía sintió náuseas. «¿Me estás pidiendo dinero?». «No pidiendo, querida. Solo esperando que recuerdes todo lo que hicimos por ti. Te criamos, te dimos un hogar». «¡Basta!», lo interrumpió Sofía, su voz lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor mirara. «No hicisteis nada por mí. Me tratasteis como una carga. Me vendisteis como ganado. Recibisteis el pago de Alejandro. No vais a recibir nada más. Nunca más». Se giró para irse, pero Marcos la agarró del brazo. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Le contaré a todo el mundo lo ingrata que eres, como...». «Quítale la mano de encima, ahora». La voz de Alejandro era baja, peligrosa. Sofía se giró y vio a su marido caminando hacia ellos, sus ojos verde oscuro como una tormenta. Marcos soltó el brazo de Sofía inmediatamente. «Señor Vega», intentó sonreír. «¡Qué coincidencia! Solo estaba... Sé exactamente lo que estabas haciendo», lo interrumpió Alejandro, interponiéndose protectoramente entre Marcos y Sofía. «Y voy a dejarlo muy claro por última vez. Tú y tu esposa no os acercaréis a Sofía nunca más. Si me entero de que habéis intentado contactarla, hablar con ella, o siquiera mirar en su dirección, usaré todos los recursos que tengo para destruiros. ¿Entendido?». Marcos palideció. «Pero nosotros solo... ¿Entendido?», repitió Alejandro, su voz cortante como el acero. «Sí, señor», murmuró Marcos, y luego prácticamente huyó. Alejandro se volvió hacia Sofía, su rostro suavizándose al instante. «¿Estás a salvo?», preguntó acariciándole la mejilla. Sofía asintió, todavía temblando por la adrenalina. «Ahora sí». Alejandro la atrajo en un fuerte abrazo, justo en medio del centro comercial, sin importarle la gente que miraba. «Nunca volverán a hacerte daño», prometió. «Nunca». Y Sofía le creyó. Esa noche, después de que las amigas de Sofía se fueran y volvieran a casa, Alejandro la abrazó con más fuerza en la cama. «Entiendes lo mucho que significas para mí, ¿verdad?», susurró en la oscuridad. «No solo como mi esposa, sino como la persona que me hizo sentir completo por primera vez en mi vida». Sofía se giró en sus brazos para mirarlo.
Tú también me haces sentir así, respondió. Cogiste mis pedazos rotos y los volviste a unir. Alejandro le besó la frente, la nariz, los labios. ¿Estás a salvo, Sofía?, preguntó como siempre. Completamente, respondió. Contigo siempre lo estaré. 3 meses después del incidente en el centro comercial, Sofía empezó a sentir algo extraño. Cansancio excesivo, náuseas matutinas, pechos sensibles. Intentó ignorar los síntomas durante 2 semanas, pero finalmente, un viernes por la mañana, decidió hacerse una prueba de embarazo. Estaba sola en la mansión, Alejandro en la oficina, los empleados ocupados en otras partes de la casa. Se encerró en el baño, siguió las instrucciones de la prueba y esperó los 3 minutos más largos de su vida. Cuando vio el resultado, su mundo dio un vuelco. Positivo. Estaba embarazada. Sofía se sentó en el suelo frío del baño, con la prueba temblando en sus manos. 1.000.000 de emociones la golpearon simultáneamente. Shock, miedo, emoción, pánico. Un bebé. Iba a tener un bebé de Alejandro. No supo cuánto tiempo estuvo allí sentada en el suelo hasta que oyó la voz de Alejandro llamándola desde algún lugar de la casa. «¿Sofía? ¿Estás aquí?». Se levantó rápidamente, escondiendo la prueba en el cajón del tocador, y salió del baño intentando parecer normal. «Aquí», llamó. Alejandro apareció en la puerta de la habitación y su rostro se frunció inmediatamente en preocupación. «¿Qué ha pasado? Estás pálida». «Nada, solo creo que no he dormido bien». Alejandro se acercó poniéndole la mano en la frente. «¿Estás caliente? ¿Quieres que llame al médico?». «No», respondió Sofía demasiado rápido. «No, estoy bien, te lo prometo». Alejandro no pareció convencido, pero no insistió. «Está bien, pero si no mejoras, vamos al hospital, ¿de acuerdo?». Sofía asintió sintiéndose fatal por no contarle la verdad. Pero primero necesitaba estar segura. Necesitaba ir al médico, hacerse pruebas, confirmarlo antes de decírselo a Alejandro. El lunes, Sofía pidió cita con una ginecóloga, diciéndole a Alejandro que era solo una revisión de rutina. Fue sola, con el corazón latiendo desbocado durante todo el trayecto. La doctora Fernanda, una mujer de unos 40 años con una sonrisa amable, confirmó lo que Sofía ya sabía. «Enhorabuena, señora Vega. Está usted embarazada de aproximadamente 8 semanas. 8 semanas. 2 meses». Sofía hizo los cálculos rápidamente. Fue justo después de la primera noche que pasaron completamente juntos. «¿El bebé está sano?», preguntó, con voz ansiosa. «Perfectamente. Le recetaré vitaminas prenatales y programaremos ecografías regulares. Pero todo está bien, querida. Estás creando una nueva vida, una nueva vida». Sofía salió de la consulta en un estado de feliz conmoción. Se puso la mano sobre el vientre aún plano, imaginando la pequeña vida que crecía allí dentro. Pero ahora venía la parte difícil, contárselo a Alejandro. Lo planeó todo cuidadosamente. Preparó una cena especial, el plato favorito de Alejandro, lasaña casera, que había aprendido a hacer con doña Amelia. Encendió velas en el comedor. Puso música suave. Cuando Alejandro llegó a casa, lo notó de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero estaba sonriendo. «¿He olvidado algún aniversario?». «No», respondió Sofía sintiendo el estómago revuelto de nervios. «Solo necesito contarte algo». La expresión de Alejandro se puso seria. «¿Está todo bien? ¿Estás bien?». «Lo estoy. Mejor que bien, de hecho. Solo siéntate, por favor». Alejandro se sentó a la mesa y Sofía sirvió la cena. Comieron, hablando de trivialidades, pero ella podía ver que él estaba ansioso, esperando que revelara lo que tenía que decir. Finalmente, después del postre, Sofía no pudo más. «Alejandro, hoy he ido al médico», comenzó. Su rostro palideció. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás enferma?». No estoy enferma», lo tranquilizó rápidamente. Luego respiró hondo. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró, procesando las palabras. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «¿Alejandro?», llamó Sofía, empezando a preocuparse por su falta de reacción. Entonces, de repente, Alejandro se levantó tan rápidamente que la silla casi se cae. Estuvo a su lado en 2 pasos, arrodillándose junto a su silla. «¿Estás embarazada?», repitió con la voz ronca. «¿Vamos a tener un bebé?». Sofía asintió y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sí, de 8 semanas».
Alejandro soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Le puso las manos en la cara. Luego bajó una mano a su vientre, posándola allí con reverencia. «Hay una vida aquí», susurró maravillado. «Nuestra vida. Un pedacito de mí y de ti». Entonces la besó, profundamente, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. «Te quiero tanto», dijo cuando se separaron. «Y ya quiero a este bebé también. Tanto, Sofía, tanto». Sofía sollozó de alivio y alegría. «¿Entonces estás feliz?» «¿Feliz?», rió Alejandro, todavía arrodillado a su lado, una mano en su cara y la otra en su vientre. «Sofía, estoy... no hay palabras. Ya me has dado tanto. Amor, un hogar de verdad, una razón para despertarme cada día con una sonrisa. Y ahora esto, una familia». Apoyó su frente contra la de ella. «¿Estás a salvo?», preguntó, pero esta vez había capas de significado. «¿A salvo con el embarazo? ¿A salvo con él como padre?». «Lo estoy», respondió Sofía sin dudar. «Vas a ser un padre increíble, Alejandro». «Lo sé, lo intentaré», prometió. «Pasaré cada día intentando ser el padre que el mío nunca fue. Nuestro hijo crecerá sabiendo que es amado, que está a salvo, que es valorado. Crecerá sabiendo que sus decisiones importan, que su voz es escuchada». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Nuestro hijo ya tiene suerte de tenerte como padre». Alejandro la atrajo en un fuerte abrazo, y permanecieron así durante mucho tiempo, 2 corazones latiendo ahora por 3. El embarazo progresó maravillosamente. Sofía solo tuvo náuseas leves en el primer trimestre, y Alejandro fue increíblemente atento. Llegaba a casa más temprano, le masajeaba los pies hinchados, leía libros sobre paternidad como si estudiara para el examen más importante de su vida. Descubrieron que era un niño en la ecografía de las 20 semanas. Alejandro lloró abiertamente en la consulta del médico, sosteniendo la mano de Sofía mientras miraba la pantalla que mostraba a su hijo. «Mateo», dijo Sofía suavemente. «Quiero llamarlo Mateo». Alejandro la miró con tanto amor que Sofía sintió que su corazón se desbordaba. «Mateo Vega», probó el nombre. «Perfecto». Pero entonces, cuando Sofía estaba de 6 meses de embarazo, todo se vino abajo. Alejandro estaba en una importante rueda de prensa, algo sobre una nueva inversión multimillonaria. Sofía lo veía desde casa, por la televisión, acariciando su ya prominente vientre. De repente, un periodista hizo una pregunta que lo cambió todo. «Señor Vega, hay rumores de que su matrimonio con Sofía Torres fue un acuerdo financiero con sus tíos que tenían deudas de juego. ¿Tiene algún comentario?». Sofía sintió que se le helaba la sangre. La habitación parecía dar vueltas. En la televisión Alejandro se tensó visiblemente. Por un momento, pareció considerar negarlo, pero entonces, para absoluto horror de Sofía, se decidió por la verdad. «Es cierto», dijo Alejandro con calma, su voz resonando en la sala llena de periodistas. «Mi matrimonio con Sofía fue inicialmente concertado por sus tíos a cambio del pago de deudas». La sala estalló en un murmullo. Los flashes se dispararon frenéticamente. Los periodistas gritaban preguntas sobre preguntas. Pero Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. «Sin embargo», continuó con voz firme, «eso fue solo el principio. Lo que Sofía y yo hemos construido desde entonces es real, genuino y más precioso de lo que cualquier contrato o acuerdo podría ser jamás. Sí, nuestro matrimonio comenzó de forma poco convencional, pero el amor que tenemos ahora es absoluto». En la sala de estar de la mansión, Sofía apagó la televisión, temblando, no de ira, de conmoción, de miedo por lo que vendría a continuación, y llegó rápido. En pocas horas la noticia estaba en todos los portales. Multimillonario admite matrimonio por contrato. ¿Fue comprada Sofía Torres por Alejandro Vega? ¿La joven esposa de un magnate estaba en venta? El teléfono de Sofía no paraba de sonar. Amigos de la facultad, conocidos, incluso gente que apenas conocía llamando para saber si estaba bien, pero claramente buscando cotilleos. Sofía ignoró todas las llamadas excepto una, la de su mejor amiga de la Complutense, Marina. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Marina, genuinamente preocupada. «He visto las noticias». «Lo estoy», respondió Sofía, pero su voz delató la mentira. «Yo necesito un tiempo, Marina. Te llamaré después, ¿vale?». Cuando Alejandro llegó a casa 3 horas después, encontró a Sofía sentada en la oscuridad de la sala de estar, mirando a la nada.
Sofía, dijo su nombre como una plegaria. Lo siento mucho. No planeé contarlo así, no quería que te enteraras por la tele. Debería habértelo advertido antes, yo... ¿Por qué lo contaste? Lo interrumpió Sofía, su voz extrañamente calmada. Podrías haberlo negado, podrías haber dicho que eran rumores falsos. Alejandro se arrodilló frente a ella, intentando tomar sus manos, pero ella las apartó. Porque no iba a mentir, respondió. No iba a negar nuestra historia, aunque comenzara de forma difícil, y porque quería dejar clara una cosa. Esperó hasta que ella finalmente lo miró. Quería dejar claro que, a pesar de todo, lo que tenemos ahora es real, y quería anunciar algo. ¿Anunciar qué? Alejandro respiró hondo. Mañana haré una transferencia completa. Todas mis empresas, todas las propiedades, todos los activos, todo irá a tu nombre. Sofía parpadeó confundida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesitas estar a salvo, explicó Alejandro, su voz cargada de emoción. No solo emocionalmente, sino legalmente, financieramente. Necesitas saber que puedes irte cuando quieras, que no eres mi prisionera, que tienes el poder de elegir quedarte o marcharte. Alejandro, eso es una locura, exclamó Sofía. Estás hablando de miles de millones de euros, y vale cada céntimo si eso te demuestra que eres libre, replicó. Sofía, nuestro matrimonio comenzó contigo sin tener elección, pero continuará solo si tú eliges quedarte. Y solo puedes elegir verdaderamente si tienes poder real, si no dependes de mí para nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía. Estás loco, susurró, completamente loco. ¿Por ti? Alejandro sonrió tristemente. Siempre lo he estado. Sofía miró a ese hombre arrodillado frente a ella, el hombre al que había temido, luego conocido, luego amado, el hombre que estaba a punto de darle todo su imperio, solo para demostrar algo. ¿Estás a salvo? Preguntó Alejandro por millonésima vez. Porque es lo único que me importa. Y en ese momento, Sofía lo entendió completamente. Entendió lo que Alejandro estaba haciendo, el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Se levantó, obligando a Alejandro a levantarse también. Luego le puso las manos en la cara. «Eres el hombre más tonto y más noble que he conocido», dijo, «y te quiero. No por el dinero, no por la mansión, ni por la vida cómoda. Te quiero porque me diste algo que nadie más me había dado nunca. Seguridad verdadera». Lo besó profundamente. «Pero no voy a aceptar las empresas», continuó cuando se separaron. «No porque no confíe en ti, sino porque no las necesito para saber que me quieres. Ya lo has demostrado. Todos los días con cada «estás a salvo», con cada gesto amable, con cada momento de paciencia y respeto. Alejandro la atrajo en un fuerte abrazo, teniendo cuidado con su vientre. «¿Entonces te quedas?», preguntó, vulnerable como nunca lo había visto. «Incluso después de que todo esto se haga público, incluso con la gente juzgando, hablando». «Me quedo», respondió Sofía sin dudar, «porque lo que tenemos es real, y lo que la gente piense no importa». «¿Estás a salvo?», preguntó una última vez. «Nunca he estado tan segura de nada en mi vida». 5 años después. La casa en El Viso no era tan grande como la mansión de La Moraleja, pero era perfecta. 3 plantas de arquitectura moderna pero acogedora, con un enorme jardín donde 2 niños corrían en ese momento. Mateo, con 4 años y medio, perseguía a su hermana menor, Lucía, de 2 años, por el césped. Tenía los intensos ojos verdes de su padre y la sonrisa radiante de su madre. Lucía, todavía inestable sobre sus piernecitas, corría riendo a carcajadas, sus rizos castaños saltando con cada paso. «Más despacio, Mateo», llamó Sofía desde la terraza, una mano reposando en su vientre de nuevo prominente. 6 meses de embarazo del tercer hijo. «Tu hermana es más pequeña». «Solo estoy jugando, mamá», gritó Mateo de vuelta, pero redujo la velocidad, dejando que Lucía lo alcanzara y lo derribara al suelo en un ataque de abrazos. Alejandro salió por la puerta trasera en ese momento, llevando una bandeja con zumos y fruta picada. «Merienda», anunció, y los niños corrieron hacia él como pequeños huracanes. Sofía observó la escena con una sonrisa en el rostro. Alejandro, el poderoso empresario, el multimillonario temido en el mundo corporativo, sentado en el suelo del jardín con sus hijos, dejando que Mateo se subiera a su espalda y Lucía le alborotara el pelo ya canoso en las sienes. «Papá, cuenta la historia de cómo os conocisteis, mamá y tú», pidió Mateo,
con la boca llena de sandía. Alejandro miró a Sofía, una pregunta en sus ojos. Ella asintió con una sonrisa. Bueno, comenzó Alejandro ajustando a Lucía en su regazo, papá y mamá se conocieron de una manera muy especial. ¿Como en la película de la princesa?, preguntó Lucía. Parecido, respondió Alejandro, pero mejor, porque era real. Contó una versión editada de la historia, cómo se casaron sin conocerse bien, cómo mamá estaba asustada al principio, pero cómo papá le hizo una promesa importante. ¿Qué promesa?, preguntó Mateo fascinado. Alejandro miró a Sofía, luego a sus hijos. Le prometí que mamá siempre estaría a salvo conmigo, que siempre le preguntaría si estaba bien, si era feliz, si estaba a salvo. «¿Y lo preguntas?», exclamó Mateo. «Se lo preguntas a mamá todos los días». «Así es», confirmó Alejandro. «¿Y sabes por qué?». «¿Por qué?». «Porque las personas que queremos necesitan saber que están a salvo con nosotros, que pueden confiar en nosotros, que sus decisiones importan». Mateo frunció el ceño pensativo. Entonces, de repente, tiró su vaso de zumo que se hizo añicos en el suelo de madera de la terraza. Su carita se contrajo inmediatamente, a punto de llorar. Alejandro dejó a Lucía a un lado al instante y fue hacia su hijo, arrodillándose a su altura. «Mateo», dijo amablemente poniendo las manos en los hombros del niño. «¿Estás a salvo?». Mateo parpadeó, confundido. «¿Papá está enfadado?». «No», respondió Alejandro con firmeza. «Los accidentes ocurren. Aquí estás a salvo siempre. ¿Entendido?». Mateo asintió, el miedo desapareciendo de sus ojos. «Entendido, papá». «Genial», sonrió Alejandro alborotándole el pelo. «Ahora vamos a limpiar esto juntos, ¿vale?». Sofía observó la escena, con los ojos llorosos. Alejandro había tomado esa pregunta, «¿Estás a salvo?», y la había convertido en el fundamento de toda su familia. Mateo y Lucía estaban creciendo en un hogar donde sabían que eran amados, donde los errores eran oportunidades de aprendizaje, no motivos para el miedo. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran durmiendo, Sofía y Alejandro se sentaron en la terraza del segundo piso, observando las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Sofía de repente, «de haber vendido la empresa principal, de haberte alejado un poco del mundo corporativo». Después del escándalo de 5 años atrás, Alejandro había hecho cambios drásticos. Vendió Vega Holdings a un consorcio de inversores, manteniendo solo algunas empresas más pequeñas que requerían menos de su tiempo. Quería estar presente para su familia, no ser un padre ausente como lo fue el suyo. «Nunca», respondió Alejandro sin dudar, tomando su mano. «Construí un imperio, Sofía. Pero, ¿lo que hemos construido aquí? Esta familia, este hogar, vale más que todos los miles de millones que he tenido jamás». Puso la mano en el vientre de ella, sintiendo al bebé patear. «Hola, pequeño», susurró. «Papá está aquí». Sofía posó su mano sobre la de él. «Esta vez es niña», dijo. «Estoy segura». «Entonces tendremos que pensar en un nombre», comentó Alejandro. «¿Alguna sugerencia?» «Isabel», respondió Sofía suavemente. «Como tu madre». Alejandro la miró con los ojos brillantes. «¿Tú harías eso?». «Claro», respondió Sofía. «Estaría tan orgullosa de ti, Alejandro, del hombre en que te has convertido, del padre que eres». Alejandro la atrajo en un beso profundo, agradecido. «Te quiero», dijo cuando se separaron. «Has convertido la peor versión de mí en la mejor». «Tú ya eras la mejor versión», replicó Sofía. «Solo necesitabas a alguien que lo viera». Se quedaron en silencio un momento, simplemente disfrutando de la presencia del otro. «¿Estás a salvo?», preguntó Alejandro, como hacía todos los días desde hacía 5 años. Sofía se giró para mirarlo por completo, poniendo ambas manos en su rostro. «Estoy más que a salvo, Alejandro. Estoy en casa, estoy completa, soy amada. Tomaste ese día terrible en que mis tíos me vendieron y lo transformaste en algo hermoso. Transformaste una prisión en un hogar, un matrimonio forzado en un amor verdadero». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Si alguien me hubiera dicho, aquel día en la iglesia cuando estaba aterrorizada, que 5 años después sería completamente feliz, con el hombre que más quiero en el mundo, nuestros hijos preciosos, otro en camino, jamás lo habría creído». Sonrió a través de las lágrimas. «Pero es verdad que Dios escribe recto con renglones torcidos. Tomó mi mayor dolor y lo convirtió en mi mayor bendición». Alejandro la abrazó.
cuidadoso con su vientre, pero firme. Y pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que sigas sintiéndote así, prometió. Estás a salvo, Sofía, para siempre a salvo. Sofía se acurrucó en sus brazos, mirando el cielo estrellado sobre Madrid. Para siempre, asintió. Y allí, en esa terraza, bajo las estrellas, con el hombre al que eligió amar y que la eligió a ella cada día, Sofía finalmente entendió el verdadero significado de esas 3 palabras que cambiaron su vida. ¿Estás a salvo? No se trataba solo de seguridad física o protección. Se trataba de tener la libertad de elegir, el valor de confiar, la certeza de ser amada exactamente como era. Se trataba de saber que, pasara lo que pasara, tenía un hogar, no en una mansión lujosa o una casa elegante, sino en los brazos de alguien que preguntaba, todos los días, si estaba bien, y a quien siempre le importaba genuinamente la respuesta. Epílogo. 20 años después, Sofía estaba sentada en esa misma terraza, ahora con el pelo ligeramente canoso, pero todavía hermosa, observando a sus 3 hijos adultos jugar con sus propios hijos en el jardín. Mateo, ahora con 24 años,